Bueno, entonces en esto de las vigas de pared delgada, lo que ya de alguna manera vimos es que íbamos a tratar de establecer tensiones y deformaciones en vigas de sección de pared delgada en particular, cerradas y abiertas, que podían o no presentar ejes o centros de simetría, y habíamos dicho que en especial íbamos a hacer énfasis en lo que son las tensiones de corte, originadas en dos cosas: momento torsor, que es lo que ya vimos, y lo que vamos a ver hoy justamente, que son las cargas de corte, digamos, y por ende, digamos, aparece flexión. Lo que habíamos dicho de entrada a la clase anterior es que, si bien disponemos de fórmulas generales para establecer las tensiones normales sobre la sección, no había una chance, al menos cerrada, para establecer una fórmula equivalente para lo que son las tensiones de corte. Y habíamos visto que en función de cómo era la geometría y si era abierta o cerrada, teníamos diferentes términos o ecuaciones para calcular este corte, o inclusive, digamos, seguíamos procedimientos a lo mejor distintos. Y algo también que vimos sobre el final son estos efectos secundarios que aparecen cuando uno tiene en cuenta el corte con secciones cerradas. En general vienen asociados al alaveo, que son la aparición de desplazamientos, términos en las ecuaciones que determinan el desplazamiento, pero también aparecían términos en dirección normal asociados a la tensión, es decir, tensiones secundarias axiales. Inclusive bajo ciertas condiciones podíamos ver un cambio en ese flujo de corte que habíamos supuesto constante. La base de todo eso, y algunos detalles hoy los vamos a reutilizar, tienen que ver con las fórmulas de Brett. Planteamos todo en flujo de corte, asumimos que la sección tenía un espesor, podía tener un espesor variable, pero pequeño respecto a lo que es el perímetro. Era una sección cerrada, y bajo esas condiciones asumíamos que el corte se podía ver como constante. Nos sacábamos de arriba el hecho, digamos, de que hubiera en ese cambio de espesor cambios abruptos, cosa de evitar las concentraciones de tensiones que de alguna manera me rompen esta continuidad del corte. Y lo que habíamos hecho es, para establecer las formas de la ecuación de Brett, integrando el flujo de corte en el perímetro y usando energía interna de formación, habíamos establecido dos ecuaciones posibles para el giro, en función de si queríamos verlo desde el punto de vista del flujo de corte o desde el torsor externo impuesto. Y lo que habíamos visto también, que el torsor resistente, se podía establecer a partir del flujo de corte y el área encerrada por la línea media de la sección. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es el flujo de corte que se origina por las mismas solicitaciones de corte en secciones abiertas y cerradas, tanto simétricas como asimétricas. Vamos a revisitar el concepto de centro de corte, digamos, porque de hecho van a ver que es necesario a veces establecerlo. O sea, hay dos caminos, digamos, para evaluar las tensiones que uno puede encontrar en una sección cerrada, simétrica o asimétrica. Digamos, en general las más problemáticas son las asimétricas. Hay dos caminos: uno es conociendo el centro de corte, por lo tanto está bueno revisitar el concepto y cómo lo establecíamos. Y bueno, una vez que tengamos más o menos todos los ingredientes, vamos a ir a la última de las situaciones, que es, bueno, a ver qué pasa si tengo solicitada mi viga por dos tipos de carga: corte por un lado, torsión por el otro. Y entonces, digamos, en ese sentido tengo que, de alguna manera, vincular las cosas que ya hemos visto en la clase pasada con las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, cuando hablamos de flujo por corte, de corte por corte, en general lo que necesitamos es establecer alguna formulación que terminamos cayendo en la ecuación de Zuraski. Básicamente, como para entender de dónde sale, están estas imágenes, están ahí. Si uno considera una viga, por ejemplo, en voladizo, que es el caso típico, digamos, como para simplificar un poco la situación, una viga en voladizo, una sección arbitraria, en este caso tiene una sección T, pero es una sección arbitraria. Fíjense que la acción de la carga de corte en el extremo de la viga produce un momento flector que tiene una variación lineal, crece desde cero en el punto de aplicación de la carga hasta su valor máximo en el extremo.
Y ahí lo que podemos ver, digamos, que el momento cambia en función de la longitud a la cual nosotros medimos las tensiones. Si dentro de una de esas salas, digamos, hacemos un corte de un elemento diferencial, que es el que ven ustedes ahí arriba a extrema derecha, y planteamos equilibrio, lo que se puede observar es que para que exista equilibrio, las cargas normales o las tensiones normales que van a aparecer de un lado de este elemento diferencial con respecto a las cargas en el lado opuesto, digamos, de este elemento diferencial, para que haya equilibrio, ese diferencial de n, digamos, tiene que estar equilibrado por alguien y justamente es gracias a la existencia de alguna fuerza cortante dentro de este elemento que ese pequeño diferencial de carga normal se ve equilibrado. Entonces, para poder establecer cuánto vale de sub n, lo que en general se hace es integrar las tensiones que aparecen justamente en la cara. Acá hay que diferenciar un poco cuando uno hace estos diagramas de sólido libre. En general, digamos, aparece un estado de fuerzas, que en este caso sería N, que es un estado de fuerzas activo o tensiones activas, y el lado contrario, digamos, este M más dN, sería el esfuerzo reactivo, digamos, de alguna manera. Entonces, en general les digo esto porque en el apunte está planteado por ahí, en algunos casos se habla de corte activo y reactivo. Bueno, justamente el reactivo es el que aparece como consecuencia de la acción de las tensiones o las fuerzas que están solicitando a la estructura para devolver el equilibrio, básicamente. Entonces, si uno hace el integral en el área de ese diferencial de fuerza normal, la forma de establecerlos a partir de las tensiones normales, y esas tensiones normales obedecen justamente al momento flector. Entonces, si uno se para en el elemento diferencial, justamente va a ser consecuencia de Q sub z, esa carga normal que está actuando en dirección vertical, multiplicado por dx, que es la distancia entre estos términos. Lo que uno tendría que pensar es que existirá un corte y un corte en un sentido, un Q sub z, para que esté en equilibrio tendría que aparecer otro equivalente y de sentido opuesto, y esta diferencia de normales justamente se debe a la diferencia en los momentos. Aparecerá un momento en este lado, AB, y por lógica me tiene que aparecer un M más dm desde este otro. Entonces, justamente ese diferencial de momento se puede establecer, digamos, el cambio en el momento se puede establecer a partir del corte normal, el corte de dirección vertical, la distancia entre las caras, que es dx, la inercia de la sección, que es la inercia completa de la sección t, y la posición de la fibra en la cual yo estoy haciendo las cuentas. Entonces, cuando yo hago la integral, si miro esta expresión, hay algunos términos que me puedo sacar fuera del área, es decir, que no dependen del área, e inclusive, digamos, si veo, digamos, esto un poquito más, yo cuando hago el integral respecto a ds, lo que termino obteniendo es la formulación propuesta justamente para Duraski, que es, si yo veo, digamos, ese esfuerzo normal, digamos, con respecto a la coordenada ds, lo que termino teniendo es, si recuerdo un poco esta expresión que me decía que el flujo de corte se podía establecer como las tensiones de corte por el espesor, entonces, digamos, yo puedo establecer un valor de tau a partir de estos parámetros. Fíjense que algunos de estos parámetros que están acá, que son constantes, yo los podía sacar inclusive fuera de este integral, y de manera que el integral que yo termino recuperando en este lugar es justamente un integral de un momento estático, que es justamente este SI que está ahí. O sea, el momento respecto al eje horizontal perpendicular a la dirección de la carga. Entonces, entre estas dos ecuaciones, entre la ecuación que me define la tensión de corte propuesta por Duraski y esta combinación, digamos, que hago a partir del espesor para obtener un flujo de corte, yo puedo obtener esta expresión, que es la expresión que vamos a usar a lo largo de esta parte del capítulo de vida de pared delgada para establecer los flujos de corte en estas secciones
que en general vamos a empezar trabajando con secciones abiertas y después veremos qué pasa cuando tenemos una sección cerrada. Interesante es ver, digamos, que bajo esta condición, dado que este término por lo general, digamos, supongamos que es constante, digamos, y este término depende del área de la sección, el que domina un poco qué es lo que sucede con la distribución del flujo de corte es justamente el momento estático. Es decir, que estos dos parámetros, tanto Q como I, actúan como un factor de escala sobre el diagrama de momento estático de la sección. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar, algunos detalles que vamos a ver que se observan, es que respecto a ese diagrama de flujo de cortes presenta los máximos justamente asociados a las posiciones de los centros de gravedad y se termina haciendo nulo en todos los bordes libres. Eso es una cosa que hay que tener bien en cuenta, digamos, porque es crucial a la hora de hacer y después de mostrar algunas cosas, basarnos en esa propiedad. Y justamente lo que voy a decir, si uno mira esta integral que tenía acá uno, acá hay que tener en cuenta que hay que hacer para obtener el flujo de corte, hay que hacer de n a dx básicamente, pero si uno mira, digamos, la integral de zt ds, es justamente la integral que me define el momento estático. Algo que no he mencionado es la aparición de ese asterisco que está ahí. Y bueno, básicamente lo que vamos a usar es un flujo de corte que recorre justamente la línea media de toda esta sección, este perfil T, como se muestra en esta imagen de acá. Y justamente lo que estamos planteando como un asterisco es como si fuera una inercia del área concentrada sobre la línea, es decir, para un segmento de cosas yo voy a pensar que ese diferencial de área se encuentra concentrado sobre la línea media. Entonces, para que sea una inercia consistente con la idea del flujo de corte que recorre justamente la línea media de la sección. Entonces, bien, como verán, en general vamos a tener que lidiar con formas integrales, vamos a tener que ir o definir una coordenada S que recorre esa línea media e ir tomando, digamos, el momento estático, este parámetro no, este parámetro es un parámetro constante, depende de la geometría completa de la sección. Vamos a tener que ir recorriendo y este momento de inercia, como yo lo decía, se calcula respecto a esa línea media del perímetro, ¿no? Bien, cuanto a la convención de signos, esto es una convención que uno adopta, pues está bueno que lo sepan, digamos, el corte es positivo cuando tiene la dirección de los ejes positivos, justamente, ya sea Z positivo o Y positivo, pues podríamos tener un estado de corte que fuera en dos direcciones. Y el flujo de corte resulta positivo si justamente tiene la dirección en la cual yo recorro la línea media. Es decir, que si yo veo que mi flujo de corte tiene la dirección en la cual voy haciendo el recorrido de ese, justamente ese flujo de corte es positivo. Caso contrario es negativo. Algo acá que yo ya lo definí, ténganlo en cuenta, digamos, para cuando lean el apunte, vean algún ejemplo resuelto, cuando se habla de reactivo, justamente es porque se está midiendo en la sección contraria a donde uno está aplicando las cargas, es decir, es el estado o el flujo de corte que me equilibra la solicitación que yo le estoy imponiendo. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá, que a diferencia de lo que veíamos en la primera parte de este capítulo, es que este flujo de corte, que se calcula por Zurabski, tiene intensidad variable, ¿tá? Y varía con respecto a SI, digamos, o sea, SI es la que define la forma en que varía, como ya les comentaba previamente. Entonces, en cuenta, digamos, sí. Una duda. En el compendio dice que el flujo de corte es nulo en las secciones abiertas. ¿Eso en qué caso sería? ¿Cómo? Sí, estaba viendo el compendio en la página 185. Dice que el flujo de corte es nulo para secciones abiertas. Ahí me quedaba esa duda. 185. Sí, en la parte, en 5.1.1. Okay, para. Sí. El flujo de corte es nulo definido bajo la hipótesis de Brett. ¿Ah? O sea, bajo la hipótesis de Brett, ese flujo de corte constante que propone Brett a lo largo de una sección es nulo cuando la sección es abierta.
Este es un flujo de corte, pero es un flujo de corte bajo la hipótesis de Juraj. Es muy distinto. Fíjate, el flujo de corte de Brett es constante a lo largo de una sección cerrada. ¿Tá? Claro. Entonces, si es abierta, no puede existir bajo la hipótesis de lo que plantea Brett. Claro. Pero esto es Juraj. Está bien. Entonces, la que vamos a terminar haciendo es combinando la existencia de estos dos. Pero Claro. también que tener claro ese. Este únicamente es nulo en aquellos lugares donde el corte es nulo. O sea, como el flujo de corte Q sub S que está ahí, Sí. es afectado por T, donde S es 0, este es 0. Y justamente el flujo de corte se anula en los extremos justamente porque en los bordes libres tau es 0. Claro. No, buenísimo. Pero ojo que este, digamos, no es lo mismo que el que vimos en la clase pasada. Es un Q de S, es un Q que va cambiando con la coordenada S, mientras que el otro no dependía de S, era constante. Claro. Ok. Entonces, en general, cuando tengamos secciones abiertas asimétricas, vamos a tener que desdoblar las operaciones, digamos, vamos a tener que definir dos flujos de corte y, por lógica, si hay asimetría, voy a tener que establecer los ejes principales de la sección, ¿tá? Y respecto a esos ejes principales de la sección, evaluar o proyectar, digamos, esa carga que yo estoy asumiendo en una dirección sobre esos ejes principales y calcular entonces los flujos de corte en ambas direcciones o asociadas a ambas direcciones, y la suma de ambos es la que me va a permitir establecer el flujo de corte total de la sección que no tiene simetría. Esto es siempre y cuando sea abierto, ¿no? En el caso de que las secciones sean cerradas y simétricas, las cosas se simplifican un poco. El flujo de corte en función, digamos, de la carga Q, cuando la carga Q en este caso está orientada en la dirección del flujo de corte, entonces lo que vamos a obtener es un diagrama que, por lógica, siempre vamos a tener que el momento máximo estático está en la posición del CG, y lo que vamos a observar es justamente en el plano de simetría tiene que hacerse nulo, digamos. En este caso, Q coincide con la dirección del eje de simetría de esta sección. O sea que yo acá lo que podría hacer es plantear el análisis de esta parte y olvidarme de este y construirla por simetría, digamos, es decir, hago el análisis de la mitad de la sección y lógicamente, digamos, construyo el diagrama de flujo completo usando simetría. Bien, por último, la incidencia del centro de corte para nosotros es importante, digamos. O sea, a ver, esto siempre yo lo pongo en relativo. El centro de corte es importante cuando uno necesita establecerlo para evitar algunos efectos en particular, que son los giros de torsión. Si uno mira las posibilidades de carga sobre la viga, es lógico, si uno carga demasiado a un extremo, digamos, tiene que producirse un giro. Si carga demasiado al extremo opuesto, se produce un giro en sentido contrario. Es decir, que sí o sí tiene que existir, por lógica, un lugar donde, aplicado la carga Q, esa sección simplemente se desplace verticalmente y no tenga giros. ¿Tá? O sea, que simplemente lo que manifieste un desplazamiento vertical. Entonces, físicamente, esa posición es el centro de corte, digamos, y en el centro de corte no se produce la torsión en la viga y solamente se produce flexión. Entonces, cuando uno tiene, digamos, secciones abiertas, por lo general, las posiciones del CG y del centro de corte no están tan próximas, algo que sí sucede muchas veces en las secciones llenas, digamos, que hay alguna proximidad. En las secciones, sobre todo abiertas o cerradas, pero de pared delgada, en general puede que no coincida, digamos, o que esté realmente, digamos, distante. Entonces, del punto de vista matemático, a esa posición física que es el centro de corte, es justamente el punto en donde pasan las resultantes de las tensiones de corte o flujo de corte que propone Juraj. ¿Está bien? Para cualquier dirección de carga transversal.
En general esto se cumple, lo de para poder establecer la posición del centro de corte en siempre puntos alejados de apoyos y de lugares donde se aplica carga. Recuerden que tanto en apoyos como en lugares donde se aplica la carga hay siempre una manifestación local, digamos, que me rompe la distribución típica que uno adopta para tensiones, tanto de corte como normales, en vigas, digamos, ¿no? Que son las hipótesis propias de Bernoulli. En el extremo donde actúa la carga, el centro de corte real en general no coincide, y eso se debe a la forma en que ingresa la carga, digamos, pero en los extremos, en general, donde hay apoyos muchas veces, por ejemplo, en empotramiento y demás, las restricciones al lado también te producen algunas modificaciones. Entonces, los centros de corte son interesantes, digamos, establecerlos porque me permiten calcular o posicionar algo que se llama eje elástico. No necesariamente es el tema de la ubicación del eje elástico, es algo que en todos los casos necesitemos establecerlo, pero hay algunas estructuras donde es importante establecer el eje elástico porque es básicamente el eje sobre el cual, digamos, uno debería hacer el análisis. Hasta ahora, en las materias previas, que en general uno trabaja con secciones llenas, muchas veces adoptamos la posición del eje elástico para hacer el análisis, calcular la matriz de rigidez o establecer, digamos, la posición de las masas en la matriz, para poder ensamblar la matriz de masa en la parte dinámica, en el centroide de la sección. Entonces eso es lógico cuando uno tiene secciones llenas, pero no necesariamente eso sucede cuando uno tiene secciones de pared delgada. Entonces, por eso es importante saber establecer, digamos, el centro de corte para poder después, en función de cada una de las secciones que componen la viga, establecer cuál es la línea que me une todo su centro de corte y que define el eje elástico de la sección. Y para los aeronáuticos, lamento decirles que es fundamental, en general, digamos, es parte de cualquier análisis, establecer muchas veces el centro de corte, sobre todo en los análisis dinámicos, donde uno necesita evaluar, digamos, el comportamiento de las cargas aerodinámicas frente a la estructura, digamos, qué pasa con la estructura frente a esas cargas. Es necesario establecer el eje elástico, digamos, pero básicamente es el eje sobre el cual se da la respuesta de la estructura y no necesariamente coincide con el centro de gravedad o la línea de centros de gravedad, la línea baricéntrica de la estructura del ala o del fuselaje. Entonces, ¿cómo calcularlo? Bueno, a partir de Duransky es posible. De hecho, digamos, lo que vamos a hacer es calcular los flujos de corte por Duransky y después equilibrar el momento resistente del flujo de corte con el momento externo, P, que está aplicado sobre mi viga de pared delgada, en este caso es abierta. Entonces, fíjense que en este caso, digamos, como existe un eje de simetría, uno ya puede presuponer que hay una de las coordenadas que la conoce, es decir, si o sí el centro de corte va a estar sobre ese eje de simetría. Lo que es necesario es establecer la coordenada o la contraparte, digamos, en ese plano coordenado, que vendría a ser la posición sobre ese eje Y. Y para ello, digamos, lo que uno va a terminar haciendo es aplicar una carga Q, o en el caso de que uno no tenga una carga, si simplemente quiere evaluar el centro de corte, usa una carga unitaria. O sea, acostúmbrense a eso muchas veces en algunos de los ejercicios que están en el compendio de problemas resueltos, arbitrariamente pone un valor de 1 para la carga, digamos, y si uno no está atento, se puede perder ese detalle, que es simplemente el hecho de que no necesito tener una carga establecida para calcular el centro de corte, con una carga unitaria suficiente. Entonces, si uno hace el análisis del flujo de corte de la manera en que está establecido, es decir, usando Duransky, sabiendo que mi flujo de corte lo puedo construir a partir de ir barriendo mi sección justamente por la línea media con una coordenada S, entonces el momento estático de ese elemento, en la medida que yo voy barriendo la coordenada S, que es T por S, integrado, digamos, en la coordenada, lo que uno, y el momento estático, por supuesto, queda la distancia al eje en el cual yo estoy haciendo la medición, que es h sobre 2, esa vendría a ser, de mi integral, digamos, resulta ese término,
Y entonces, digamos, yo puedo establecer finalmente cómo es el cambio del flujo de corte, Q1DS, a lo largo del alma. Lo mismo podría hacer justamente para el elemento vertical, que es el alma, digamos, recorriendo la sección media y viendo cómo varía. Ahora, desde el punto de vista formal, ya lo hicimos la clase pasada, en este tipo de problemas, si yo considero que van a aparecer tres fuerzas, digamos, resistentes, F1 en un ala, F2, F3 en el otro y F2 en el alma, puedo, lógicamente, plantear mi punto de equilibrio en ese lugar y sacarme de arriba F2 y F3 en el cálculo, es decir, que con F1 y Q sería suficiente para establecer esta distancia E. O sea, si yo tengo en cuenta la recta de acción, esa distancia que es h sobre 2, y la otra distancia que es E respecto a la recta de acción de Q, con esos términos son suficientes, digamos, F1 por h sobre 2 y Q por E, yo tengo el momento como para hacer las cuentas. Algo que es interesante ver es que mientras en el caso de Brett yo definía, vamos a ponerle Brett para que les quede claro después, en el caso de Brett yo definía que el torsor externo se podía evaluar a partir de 2 veces Q por gamma, y salía de una integral al fin y al cabo que recorría todo el perímetro de la línea media, pero en el caso como el flujo de corte Q era constante, se podía sacar afuera. En el caso de Dvořáčky no, porque QdS es un término que va cambiando con la coordenada S, y como justamente estoy tratando de hacer una integral de S, esta integral, digamos, esta integral sobre la línea media, que tampoco debería ser interesada porque no es una integral que comience, empiece y termine en cosas, sino que es una integral de línea nada más. Esta integral, digamos, debería ser, no puedo sacarme de arriba Q, por lo tanto, digamos, yo tengo que evaluar este término y me va a quedar en función, fíjense que queda en función de eso, justamente integral. Ténganlo en cuenta, porque eso también, digamos, hace la diferencia. Este ejemplo, que es el 5A, es el mismo ejemplo que la clase pasada vimos cuando hablábamos de área sectorial y hacíamos unas cuentas para ver cómo evaluar el área sectorial. Y en el punto A yo les dije, recuerden que acá hay un término que aparece por Dvořáčky, lo dejamos como diciendo, bueno, tomémoslo como viene, digamos, la clase que viene vamos a ver de dónde sale. Bueno, este vendría a ser el punto A. Justamente, aplicando la ecuación de Dvořáčky, yo puedo resolver cómo es la distribución del flujo de corte. Y a partir de esa distribución de flujo de corte, yo puedo establecer también luego, digamos, cómo es o sea, las cuentas posteriores para área sectorial una vez que determino la posición del centro de corte. Entonces, esta es la ecuación de Dvořáčky para esta sección. Fíjense que era 60 por 60, 60 de ala, 60 el alma y un espesor continuo de 2. Acá justamente hace lo que planteaba recién, va a establecer, en vez de establecer F1, F2 y F3, solamente establece F1. Me hace falta la inercia, recuerden que la inercia esta es una inercia que tiene que ser consistente, pensando como que el área estuviera concentrada justamente sobre la línea media, pero básicamente yo puedo ver que aparece un término propio, digamos, de las alas y un término asociado al alma, y con esas expresiones, digamos, tanto para el momento de inercia como para el momento estático, fíjense que el momento estático surge de ir justamente avanzando con una coordenada de S1 a lo largo del ala, 2 es el espesor por S1 por 30, que es la distancia a mi eje horizontal, que le podríamos llamar I de última, y le gustan, y Z. Con estas dos expresiones yo puedo calcular el flujo Q. Y acá tengo dos chances. O le doy un valor a Q de manera que mi término va a ser algo como esto. O adopto un Q unitario, y de hecho no me va a afectar en nada, y voy a calcular la posición del centro de corte.
acá está lo que yo les comentaba justamente, digamos, fíjense que surge del integral de este término que es el momento estático. Y esa es la manera de aplicar Jurafsky, digamos, a estas secciones abiertas. En general tenemos algunas ventajas cuando las secciones están formadas por elementos rectos que confluyen a un punto. En general en ese punto se ubica el centro de corte. Este es un caso bastante particular porque acá hay una especie de doble confluencia y una cuestión, digamos, en realidad vendría a ser de simetría, que tiene que ver con la antisimetría, el punto donde va a aparecer el flujo de corte justamente en el medio. Bueno, lo más jugoso es esto, digamos, o sea, que en general digo esto por una cuestión de experiencia profesional. Muchas veces a lo largo de la carrera hacemos análisis y nos sacamos de arriba las complejidades, entre ellas, digamos, elegimos secciones muy bonitas para trabajar. Y no necesariamente es algo que se dé siempre, digamos. Muchas veces, por una cuestión constructiva más, uno termina trabajando con secciones que no son simétricas. Y en ese trabajo, digamos, las cosas se complican un poquito, digamos. Si uno no ha estado atento a lo que implica el análisis de una sección simétrica, digamos, o qué tipo de hipótesis uno hace para establecer un análisis de una sección simétrica, se le puede hacer un poquito más complejo. Entonces yo creo que lo más jugoso dentro de esto del análisis de Jurafsky tiene que ver con el caso general, que es que la sección sea abierta y que no tenga simetría. En ese caso yo tengo que partir con algo que ya vi, que es, tengo que sí o sí establecer los ejes principales de inercia. O sea, sí o sí, es una chance. Me simplifica por un lado, me hace complejo las cosas, las cuentas por el otro. Ya después les cuento un poco esto de que siempre es una especie con qué estoy dispuesto a renegar y si no quiero renegar con eso voy a tener que renegar con otra cosa. Siempre hay unos pros y unos contras. Una vez que uno establece la posición de los ejes principales de inercia de la sección, entonces en ese caso ya la posición del centro de corte la podría establecer pensando en una carga que actúa en la dirección y asterisco y una carga que actúa en la dirección de QZ asterisco. ¿Saben? Entonces, tengo que hacer dos pasos. Entonces, el primero es evaluar una de ellos. Supongo que me quedo con esta. Esa va a ser la primera que vamos a hacer las cuentas. Entonces, lo que necesito es llegar al análisis que hemos estado haciendo hasta ahora para establecer la posición del centro de corte, es decir, bueno, esa carga asociada, digamos, a una coordenada I asterisco, que, bueno, aquel punto G no debería ser lo mismo, digamos, debería ser una coordenada otra. Esta figura la voy a hacer modificar. La apunte como para que no meta ruido. La posición del centro de corte puede o no coincidir con el centro de gravedad. Pero asociado a esa carga Q por esta distancia me va a producir un momento que tiene que ser equilibrado por el flujo de corte con respecto a ese punto en el cual yo voy a hacer el análisis. Perdón, está bien, digamos, lo estoy haciendo respecto a un punto de referencia, no hay problema. Entonces, esta es la ecuación que yo quiero llegar, para lo cual lo que necesito básicamente, como este es dato, este es la incógnita que quiero revelar, R y DS están establecidos geométricamente, el que yo tengo que establecer es cómo cambia este. ¿Ah? Ese es mi término evaluar, es decir, el flujo de corte de Jurafsky para esta sección. Entonces, como lógica, vamos a empezar pensando en que vamos a hacer el análisis siguiendo la línea media desde uno de los extremos libres, que yo sé que hay el flujo de corte de Jurafsky es nulo. Ahora, entre estas dos ecuaciones, el flujo de Jurafsky, digamos, vuelvo a repetir la ecuación que es la que está aquí, lo que voy a hacer es seguir esa integral, digamos, yo quiero integral desde un punto I, por ejemplo S, siguiendo la coordenada S, de manera que si me fijo a Q, como no, perdón, lo voy a hacer unitario, cosa de sacarme de arriba Q, no lo quiero ver por el momento, lo voy a hacer unitario, y lógicamente para encontrar, digamos, esa posición del centro de corte, digamos,
equivale o hace falta o es necesario hacer las cuentas teniendo la integral entre I, que es el punto inicial, y F, que es el punto final, a lo largo de esa línea media de la sección, de un momento estático. Ese momento estático se puede definir en cada punto en el cual yo haga las cuentas, digamos, como la integral entre I y S, Z por P, es la posición, digamos, tendré que ver que es el Z asterisco de alguna manera, ZT de S. ¿Está bien? Bueno, es algo que acá está bien claro, pero aquí no. Z asterisco por T de S. Entonces, esta integral, si uno ingresa esta integral antes, tengo una doble integral, digamos, una inclusive que varía, o sea, límites de integración distintos. Los dos son sobre ds, pero tienen límites de integración distintos, lo cual puede ser un poquito complejo de evaluar. Entonces, para sacarme un poco algunas cosas de arriba y hacer las cuentas más simples, es el hecho, digamos, de que hago una integración por partes. Si yo hago una integración por partes de ese término, la integración por partes implica que voy a bajar. O sea, en general, cuando uno quiere hacer integración por partes, quiere cambiar sobre todo el orden de una expresión. En este caso, una expresión integral, de manera que yo voy a derivar esta expresión. Y cuando la derivo, voy a encontrar una forma diferencial en una integral. Y eso tiene una ventaja como estoy sacando una integral de arriba. Ahora, cuando yo hago integración por partes, digamos, me parecen dos términos. La integral donde ese término se ve reducido, digamos, me parece esta derivada de ese I asterisco, que es lo que tenemos acá, multiplicado por W, ya después les cuento por qué aparece W, esto debería aparecer después para que sea más claro. Y este término que está aquí, que es un término que aparece justamente en los extremos, asociado justamente a la integración por parte. Este término está evaluado en I y en F, pero tengo una ventaja que es el hecho de que mi momento estático siempre se anula en los extremos libres, y entonces este término se termina siendo nulo, por lo tanto no participa. Y dentro de este, si uno ve cómo es la expresión y hace la derivada, o el DSI, digamos, la variación DSI sería en este caso, termina siendo algo como esto, por T por DS. Y estos términos, digamos, si yo los involucro dentro de esta ecuación, que en realidad es esta que está acá, esta que está aquí, puedo recuperar algo que conocía previamente, que era justamente que la integral, digamos, de R a ds era el área sectorial. Y entonces, digamos, lo que tengo finalmente en esta expresión, lo que tengo en esta expresión es el hecho, digamos, que tengo la integral del área sectorial multiplicada por una coordenada e integrada respecto a este término TDS, y esto que está acá no es ni más ni menos que el momento de primer orden sectorial que ya habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ventajas y desventajas. La expresión para definir la posición del centro de corte es bastante simple. Es el momento estático sectorial de la sección en dirección I con respecto al momento de inercia de la sección en esa dirección I. Siempre respecto a los I asteriscos, que son los ejes principales de inercia. Lo mismo pasa con Z. Desventajas. El hecho de que yo tengo que conocer el área sectorial del momento estático de sectorial de primer orden, que puede ser a veces un poquito complejo. ¿Qué pasa si no quiero trabajar en ejes principales de inercia y decido hacerlo en ejes arbitrarios, o sea, los ejes que uno conoce? Bueno, las expresiones en las cuales yo voy a hacer la integración y todo lo previo, digamos, son un poquito más complejas, y al fin y al cabo la expresión que me define la posición del centro de corte también son un poquito más complejas. Y involucran, digamos, o sea, me evito la necesidad de establecer la posición de los ejes principales de inercia de la sección, pero necesito evaluar varias cosas, entre ellos, tanto la inercia, digamos, en una dirección como en la otra, cosa que sería algo lógico porque me va a hacer falta en el otro caso también, pero necesito establecer el producto de inercia también, y necesito establecer los dos momentos estáticos sectoriales respecto a ZI. Es decir, los dos caminos tienen sus ventajas y desventajas, pero sepan que está, digamos, esto, y que en algunos casos es necesario usarlo.
En el caso de secciones cerradas, cuando la sección cerrada es simétrica, tengo alguna ventaja, que es el hecho de que justamente los ejes de simetría me definen posición del centro de corte. Inclusive en el caso de que se observa ahí, es un caso donde hay una regularidad que la define la antisimetría, y justamente donde se cruzan los ejes de antisimetría, se ubica el centro de corte, como estamos viendo. Bien. Bueno, el caso más complejo sería que mi sección sea cerrada y sin simetría. ¿Por qué es complejo? Porque hasta ahora yo lo que he visto, cuando tengo flujo de corte por corte, aplico Jurafsky. Pero Jurafsky se puede evaluar a partir de conocer un borde libre, porque yo sé que en ese lugar el flujo de corte de Jurafsky es 0, y a partir de ahí puedo empezar a sumar la contribución del flujo de corte que va apareciendo en la línea media que recorre el perímetro de la sección. En el caso de que uno tenga una sección cerrada, ese borde libre no existe, y por tanto lo que tenemos es un problema que es estáticamente indeterminado. Entonces, la forma de resolverlo es estableciendo un estado 1 y un estado 2. En ese estado 1 lo que voy a proponer es que exista un corte justamente en la sección, por ejemplo en ese punto a partir del cual yo puedo aplicar Jurafsky, recorriendo la línea media de la sección. Pero para compatibilizar el problema que yo tenía originalmente necesito un estado 2. Y esa compatibilización viene en general a partir de alguna ecuación de cierre. Es algo que a lo largo de los cálculos estructurales lo venimos viendo. Entonces la forma de trabajar es lo mismo que lo previo, hay que establecer los ejes principales de inercia de la sección y proponer un corte, en este caso, como está acá, es un corte unitario, en la dirección, por ejemplo, de zeta, para poder calcular cuál es la coordenada eta sub c del centro de corte. Propongo que existe un corte justamente asociado a ese vértice, y a partir de ahí voy a hacer las cuentas por Jurafsky. Entonces, lo que vamos a establecer son el baricentro, o el lugar donde está el centro de gravedad de la sección, y los ejes principales de inercia y zeta, y vamos a calcular por separado cada una de las coordenadas. Primero esta, y posteriormente zeta sub c. Entonces, usando ejes principales de inercia, ¿qué voy a hacer? Para mi estado 1, voy a aplicar Jurafsky. Lo que voy a encontrar es un flujo de corte Q1S, que es este que está acá, que tendrá la forma que tenga que tener a partir de Jurafsky. A ese flujo de corte Q1, ese flujo de corte Q1S, le tengo que sumar algo que es el Q sub A. O sea, lo que yo sé es que el flujo de corte que me va a dar esto no es justamente el flujo de corte QS, sino que tiene que haber algo de diferencia, y por eso está planteado. Esto surge de una ecuación simple, que es que lo que yo debería tener finalmente es la suma de un estado 2, se lo escribo así para que sea más fácil, un estado 1 más un estado 2. Al estado 2 es lo que en el apunte le llaman por lo general Q sub A, que es de este. Entonces, esta misma ecuación escrita respecto a Q1 de S es justamente Q de S menos Q sub 2 de S, o Q sub A, como está planteado acá. El paso 2 es establecer este flujo de corte. O sea, yo necesito este flujo de corte para compatibilizar lo que tenía originalmente. Y ese flujo de corte es una sección cerrada con una carga que la estoy asumiendo en el centro de corte, que es parte de mi cálculo establecer dónde está este punto. Pero yo estoy asumiendo que esa carga está actuando en el centro de corte. Por lo tanto, si actúa en el centro de corte, puedo pararme en breve. Es decir, no hay giro por torsión, y puedo establecer a partir de la ecuación que propone Brett para el giro por torsión, digamos, en función de los flujos de corte, cuál es el valor que me está faltando, es decir, de la ecuación propuesta, que es integrar los flujos de corte para establecer el momento torsor de alguna manera resistente, digamos, en la sección, de esta integral, estableciendo que este corte es constante, entonces yo puedo hacer una separación acá de integrales y despejar Q sub A, asumiendo que al estar
actuando en el centro de corte, no va a haber giro por torsión y por lo tanto beta va a ser nulo. Y lo que yo tengo por resultado es esta expresión que me permite establecer cuál es el valor de Q sub A, que me compatibiliza lo que yo tenía originalmente, que era mi problema de partida, ¿no? Que yo desdoble un estado 1 más un estado 2. Y fíjense que para establecer Q sub A participa el flujo de corte que evalúe con el estado 1 a partir de Durac, ¿no? Una vez que yo tengo el flujo de corte Q1S y tengo Q sub A o Q sub O, como le quieran llamar, puedo sumar ambos flujos de corte para establecer Q sub S. Y si tengo los flujos de corte, haciendo el integral en el contorno de esos flujos de corte, de todo el perímetro, digamos, de la sección, puedo igualar a este torsor resistente con el torsor externo y establecer cuál es la coordenada eta sub c. ¿Ah? O es equivalente justamente, si uno lo ve de este lado, con una carga Q unitaria, es equivalente justamente a integrar esos flujos de corte que devienen justamente de una carga unitaria. Tengan en cuenta eso, de alguna manera el Q es un parámetro que me escala la distribución, digamos, de flujo de corte. Es decir, yo tengo un corte unitario, voy a tener un determinado QS. Si tengo un corte que vale valores preestablecido cualquiera, 100, 200, va a ser el mismo flujo de corte que hicieron las cuentas unitarias, pero escalado por Q. ¿Ah? Eso es todo. Por lo tanto, digamos, esta expresión se transformaría, en el caso de que este Q no fuera unitario, esta expresión se transformaría en 1 sobre Q por la integral. Bien, que creo que justamente este es el caso. En este caso, digamos que es un ejercicio que está en el compendio de problemas resueltos de la materia, que es el 1025, es un triángulo, una sección triangular. Fíjense que existe un eje de simetría, pero este eje de simetría justamente está en dirección perpendicular a la acción Q. Por lo tanto, no se va a dar eso que habíamos visto hace un rato, que existía simetría del diagrama de cortes respecto al eje de simetría, únicamente cuando la carga Q actúa en esa dirección. En este caso, la carga Q perpendicular va a hacer que no sea eso. Así, si bien va a ser simétrico, el diagrama no es que se va a anular justamente sobre los puntos donde uno tiene o corta ese eje de simetría a la sección. Entonces, esta sección cerrada, de nuevo, vamos a asumir que en el punto A existe eso para el estado 1, ¿ah? Que es lo que está acá. Vamos a borrarlo de ahí para que no se les haga problema. Vamos a asumir que existe un corte para poder establecer el flujo de corte de Brett, flujo de corte de Duraski, perdón. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada uno de estos elementos rectos. Esos elementos rectos, digamos, tienen su complejidad por el hecho de que en este caso están inclinados. Pero básicamente en el caso más simple, que es el vertical, fíjense que uno va recorriendo con ese 1 y va tomando, digamos, el momento de esa sección como concentrada sobre la línea media, y es S1 por T, D menos S1 sobre 2 es la distancia a el eje que estoy considerando que es X1. Y lo mismo voy a hacer para estas otras, teniendo en cuenta, digamos, de que hay una relación con en la medida que avanzo con ese 2, digamos, voy disminuyendo la distancia. Esto debería ser, para que quede claro, X1, y esto debería ser X1. Entonces ya tengo la forma que tienen los momentos estáticos S1, S2 y S3, por lo tanto mi flujo de corte Q1 surge de hacer esta integral. Integral que la puedo hacer en 3 partes, digamos, que son los 3 tramos rectos. O sea, no hay nada que me limite, acuérdense que la integral, digamos, es distributiva, o sea que yo puedo, digamos, hacer la integral primero este tramo, sumarle lo que pasa en este, y posteriormente sumarle lo que pasa en este tramo. Si yo hago esa integral, me va a definir cómo cambia o cómo varía el valor del flujo de corte en cada uno de estos elementos rectos. ¿Ah? De manera que ver que empieza en 0, por lógica, porque ahí es donde dice el corte, crece hasta un máximo, que es justamente en el lugar que seguramente está el CG, se achica hasta ser 0, y luego pasa lo mismo con el flujo de corte en los otros elementos. Crece hasta un máximo justamente en la coordenada respecto al CG, y vuelve a decrecer hasta hacerse nulo, porque ahí justamente había hecho el corte para hacer el análisis por Duraski.
A este estado 1, para que sea compatible y llegar a la solución de este que está acá, tengo que sumarle un estado 2. Y el estado 2, de nuevo, lo planteamos con la hipótesis de que mi carga está actuando en el centro de corte. Si mi carga está actuando en el centro de corte, el ángulo beta de giro es nulo, y por lo tanto mi integral, digamos que es esta, se transforma o me permite establecer el flujo de corte en el estado 2, o QA, como está planteado en el apunte, que surge del integral en el contorno de esto, que de hecho, si uno se fija, digamos, es la integral previa, nada más que teniendo en cuenta esta relación de STS. Denme un segundo. Pensé que iban a entrar los chicos. Ya estoy pensando, digamos, que van a cortar la clase. La corto yo antes. Bien. Y la otra integral de abajo es simplemente la integral, digamos, o la relación que hay entre el parámetro en el cual yo voy avanzando, que es la coordenada S, y el espesor que tiene. En este caso, el espesor constante, por lo tanto, digamos, un término que tiene en general una forma cerrada. Entonces, entre estos dos términos, yo puedo establecer cuál es el flujo de corte Q sub 2, y con la suma de estos dos estados puedo evaluar cómo es el corte o el flujo de corte final de mi viga cerrada cuando aparece corte y no tengo simetría. Y finalmente, la posición del flujo de corte sale por hacer equilibrio de momento. El momento torsor externo, el momento torsor resistente del flujo de corte. Luego, en esos dos términos puedo establecer que la posición del centro de corte tiene esta forma y es parecido, pero no es igual a la posición del CG. O sea, no está tan alejado. Si uno se mira las expresiones, tiene algunos términos parecidos, pero otros no, y eso hace que, digamos, no haya una coincidencia de lugares. Un poco lo que hablábamos hace un rato, que no necesariamente en secciones de pared delgada el centro de corte coincida con el CG, algo que sí sucede habitualmente o está muy cerca en las secciones llenas. Bueno, entonces, como para cerrar esto, y ya después el viernes verán algún ejemplo práctico, ¿qué pasa si tengo las dos cosas? Es decir, tengo corte y tengo torsión, y tengo secciones cerradas sin simetría. Cuando tengo secciones, ya sea cerradas, simétricas y demás, tengo algunas ventajas para establecer o para evaluar las cosas, pero cuando uno tiene, y en general en muchos casos lo es, para los aeronáuticos el ala es una sección que es cerrada, que en general no tiene simetría, y por la ubicación de las cargas aerodinámicas y las cargas puntuales, en general no tiene la existencia de flexión y torsión combinadas. Es muy raro evitarlo, digamos. Entonces, digamos, en ese caso general, me hace falta, digamos, saber cómo resolverlo. Entonces, los planteos son propios de los que hemos visto previamente, partiendo, digamos, o arrancamos de lo que es el flujo de corte por corte, y después le sumamos algo que tiene que ver con la torsión en vigas de pared delgada. Entonces, en esta forma general, de nuevo tengo dos posibilidades. O trabajar, digamos, con la posición del CG, o trabajar sin la posición con la posición del centro de corte, o no pensar en dónde está ubicado el centro de corte y hacer el análisis para establecer cómo es el flujo de corte. O sea, son las dos posibilidades. Y en general lo que voy a hacer es encontrar ejes principales de inercia, y sobre esos ejes principales de inercia trabajar. No es el único método en cálculo estructural 3 que tienen los aeronáuticos. Vamos a ver que no es necesario trabajar sobre ejes principales de inercia, se puede hacer con estos ejes arbitrarios, y hay metodologías, digamos, poco más directas, digamos, que todos los pasos que vemos acá. Pero bueno, del punto de vista formal, uno en una sección cerrada sin simetría, lo que debería hacer, en función de lo que me había sido previamente la materia, es establecer los ejes principales de inercia de la sección y trasladar mi sistema de cargas, mis solicitaciones, a ese nuevo sistema de ejes principales, lo cual implica transformar estas cargas horizontales y verticales en cargas orientadas en las direcciones de los ejes principales de inercia. Y si pienso que mis puntos de acción de las cargas o mis rectas de acción no son coincidentes con un punto en particular, y menos con el centro de corte, lo que yo voy a terminar haciendo al trasladar cargas y proyectándolas, lo que voy a terminar también obteniendo es un torsor.
O sea que yo de este estado en el cual me parece una carga vertical y horizontal, que están aplicadas en 2 puntos de esta viga de pared delgada, lo que voy a terminar teniendo un sistema de carga donde aparecen 2 cargas de corte orientadas en las direcciones principales más un torsor. Entonces, sobre eso vamos a trabajar ahora. Entonces, el método 1, el primer camino es utilizando las coordenadas del centro de corte. Pero utilizar las coordenadas del centro de corte exige evaluarlas primero, evaluar dónde está el centro de corte. Una vez que yo lo evalúo, puedo después hacer las cuentas posteriores. Entonces, bien, ¿cómo se determina el flujo de corte? Bien, de la misma manera que hemos estado trabajando hasta ahora. Me paro en una dirección, por ejemplo esta, que es la dirección Q sub θ, y lo que voy a obtener es esta coordenada. Con esa coordenada voy a tener parte de mi problema. Me va a faltar la otra que tiene que ver, que es el segundo paso. Si vamos a terminar los flujos de corte de esfuerzo Q sub θ, actuando en el centro, se vamos a pensar que actúa en el centro de corte C. Y se descompone el sistema en 2 estados. Un primer estado donde establezco que en ese lugar hay un corte, y por lo tanto puedo aplicar el Duraski para poder resolverlo. Y un segundo estado que ya vimos que surge del hecho de asumir que la sección no gira por torsión, porque mi carga está aplicada en el centro del corte, y puedo calcular entonces un flujo de corte Q sub A, en este caso es Q sub θ A, y por lo tanto, digamos, entre estos dos puedo establecer cuál es la posición del centro de la coordenada eta sub C, en todo caso. El segundo paso es repetir, pero ahora asociado a la otra dirección de corte, la dirección del corte en eta. Y lo que voy a establecer es la distancia θ sub C. Nuevamente, vamos a plantear 2 estados. Un estado donde hago un corte y por lo tanto puedo usar Duraski, y un estado donde ese corte no existe, pero yo puedo calcular, pensando que beta es igual a 0, porque la carga actúa en el centro del corte, puedo calcular cómo es mi flujo Q sub beta de A. Entonces, fíjense que tengo varias cosas dando vuelta. Tengo, de la primera parte, un Q sub 1, que le podemos llamar θ. Y tengo un Q sub A, θ. Y de esta segunda parte tengo un Q sub 1, pero asociado a eta, y un Q sub A asociado a eta. De todos modos, me está faltando algo, digamos, una vez que yo con estos de acá calcule la posición de eta sub C y con este calcule la posición de θ sub C, necesito saber qué hace el torsor. Entonces ahí es donde entra Brett de por medio. Recuerden que Brett, que me decía que el torsor resistente era 2 veces Q por gamma, o Q por 2 gamma, como ustedes lo quieren ver. Por lo tanto, si quiero calcular el flujo de corte asociado al torsor, voy a usar esta expresión que deriva de esa. Y lo que necesito es, como ya conozco la posición del centro de corte, en función de las cargas o el sistema de carga que actúan, puedo calcular cuánto vale T. 2 gamma es geométrico, es el área encerrada, por lo tanto eso no tengo ningún inconveniente. Y entonces ahora me aparece un último componente que es Q sub T, es decir, tengo Q sub 1 de θ, Q sub A de θ, Q sub 1 de eta, Q sub A de eta y Q sub T. Esto está acá. Con estos 4 términos que veo acá, más Q sub T, yo puedo obtener finalmente, superponiendo, Q sub S, que es el de mi sección inicial con cargas en las 2 direcciones. O sea que básicamente resolví como 5 estados. ¿Está bien? El flujo de corte, digamos, usando Brett, no es un estado más, digamos, pero es un término más que aparece dando vuelta. La otra chance que tengo es no utilizar las coordenadas del centro de corte. Me olvido del centro de corte. Ahora, sí o sí, igual tengo que trabajar en las direcciones principales. Si trabajo, digamos, en las direcciones principales para las cargas que yo tengo, yo puedo hacer la suma de 3 estados. Mi primer estado viene asociado a aquellas cargas que vayan en la dirección θ. Mi segundo estado va asociado a aquellas cargas de corte que vayan en dirección eta, es decir, este es un estado que viene, o flujo de corte por corte, flujo de corte por corte, pero en la dirección que es perpendicular, y flujo de corte por torsión.
¿Ah? Entonces, si uno piensa en la suma de estos tres estados, el primero lo resuelve por Zuraki, comienzo desde el lugar donde hice el corte, el segundo lo resuelve por Zuraki, y el tercero termina saliendo, digamos, para compatibilizar este problema del equilibrio. El equilibrio me dice que el valor del flujo de valor Q sub 0, que es constante en el estado 3, debería ser tal que el momento torsor resistente me equilibre lo que está sucediendo con las cargas externas. Por ende, digamos, de esta expresión como Q sub 0 es un flujo constante, puede salir fuera del integral y yo tengo una expresión de este tipo. Entonces acá la ventaja que tengo es que evalúo básicamente dos estados y establezco el estado que compatibiliza a los otros dos para lograr lo que yo tenía originalmente. O sea que la suma, digamos, yo quiero establecer el estado final de mi flujo de corte, es la suma del estado 1 más la suma del estado 2 más este corte que es el compatibilizante que viene del estado 3. Tengo tres estados a resolver. Si no necesito establecer el flujo el centro de corte, entonces es mucho más rápido utilizar este método que utilizar el otro, que implica pasos intermedios, digamos. Ok. Bueno, después miren en todo caso en el capítulo, mírenlo nomás, no pretendo que lo estudien, este tema que tiene que ver con la forma general de la ecuación de torsión, digamos, me parece por ahí